Muy buenas noches, 21 de marzo del 2002, por lo tanto, comienza Semana Santa en este programa, lo cual me encanta, y para poder hablar, aparte de que ustedes, me imagino que provocaremos que hablen entre ustedes en sus casas, pues tenemos aquí con nosotros a don José Atencia. Muy buenas noches, don José. Muy buenas noches. Don José, que es un veterano cofrade. Bueno, ya más que veterano, viejísimo cofrade. Y fundador de una cofradía, ¿no? Sí, fundador de la de los estudiantes. Del ¿En qué año? En el año 1946. 46, el año que yo nacía. El año 46. Yo tenía entonces ya 18 años, 19 años. Sí, luego fui presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa y pregonero de la Semana Santa del año 1975, que como yo le acabo de decir hace unos días a la pregonera de este año, a doña Celia Villalobos Talero, que no se preocupara por lo que dijera en el pregón, porque el pregón suyo sería el mejor pregón del año 2002. Claro. De manera que le causó un poco de risa, eso se lo dije con motivo de la cena que le damos todos los años los pregoneros y la agrupación de cofradías. Es bueno hacer reír a los políticos. Sí, sí, sí. Hubo un detalle muy bueno que fue del padre Zurita, que también fue pregonero de la Semana Santa, que le dijo: ministra, tú eres ministra, pero yo soy también ministro. Fue un momento agradable que se pasa cuando se presenta el pregonero del año que va a comenzar, ¿no? Y ella estuvo muy amable y muy bien, porque ella tiene muchas tablas y además es una mujer que tiene encantadora y que ha luchado también mucho por la Semana Santa de Málaga. Y don José, usted también fue en un momento determinado de esta historia de la Semana Santa malagueña presidente de la agrupación de cofradías, ¿correcto? Sí, fui del 71 al 76. 71 al 76 fui presidente de la agrupación. La primera parte de mi presidencia fue una presidencia tras el cese de Pepe Salcedo, que era el presidente anterior, y que representaba aquella época de Enrique Navarro y Pepe Salcedo, que era la época más antigua de la Semana Santa, aquellos que fueron capaces de poner la Semana Santa en evolución después de los sucesos acaecidos durante la Guerra Civil, incivil española, como yo siempre le llamaba, la Guerra Civil. Y yo cogí eso en el año 1971, tuve hasta el 76, que era también otra época que empezó a ponerse penosilla, porque era el principio del cambio de la democracia, de los movimientos políticos, y también sufrimos algunas cosas, pero afortunadamente todo se solucionó gracias al concurso de los cofrades y del pueblo de Málaga, y a que aquella transición política, como todos sabemos, se hizo con una moderación impresionante, y que aquellos que tenían algún resquemor por lo que iba a ocurrir, afortunadamente se demostró que el pueblo español sabía lo que quería, y ahí en eso estamos. De todas formas, usted como cofrade malagueño, en sus principios, como tal, vivió unos momentos históricamente hablando muy importantes, que es el tratar de recuperar todo el patrimonio cofrade, porque había quedado muy limitado por toda la destrucción durante esa terrible incivil guerra civil. Sí, pero eso no lo recojo yo era muy pequeño en esa época, pequeño no, ya tenía... Pero tendrá conocimiento de ello. Tengo conocimiento de ello, primeramente porque mi padre fue durante muchos años hermano mayor de la cofradía de Mena, porque Enrique Navarro, que era el verdadero hombre que fue capaz, con otro grupo de más de hombres, porque un hombre solo no lo puede hacer, pero que fue el que volvió a resucitar una Semana Santa que se había perdido después de esos sucesos que hemos dicho. ¿Sufrió mucho el patrimonio malagueño? No es que sufrió, es que prácticamente quedó totalmente abolido. Destruido. Y luego, sin embargo, en unos pocos de años, pues se empezó a luchar por la Semana Santa. Hubo también un apoyo de toda Málaga. La misma Málaga que en el año 35, después de haber ocurrido lo del año 31, pidió a través del gobernador, que entonces estaba de gobernador, don Alberto Insúa, fue el que fueron los comerciantes, sobre todo la gente de Málaga, cofrades, fueron en busca de don Alberto Insúa y le dijeron que tenía que haber Semana Santa del 35. En el 35 salieron muy pocas cofradías, salieron todas por la mañana, era en la época aquella del bienio que duró, el bienio de Gil Robles, recuerdo. Y salieron todas por la mañana, pero luego ya los sucesos del 36 trajeron como consecuencia que lo poco que había quedado del año 31, pues hubo que rehacerlo. Y en aquel renacimiento de las cofradías, las personas importantes de aquella época fueron Enrique Navarro, fue don Miguel Serrano de la Cera, pues muchísimos malagueños, todos los antiguos cofrades, que esos fueron los que luego estuvieron muchísimos años de hermanos mayores, porque en aquellos momentos a la gente las cofradías les interesaba y tenían un gran interés, pero también tenían que resolver el problema económico, el problema de sus negocios, que habían sido también maltratados durante todo ese periodo. Muy bien, pues vamos a ver si le parece, don José, y ustedes también, por supuesto, lo que he preparado. Nos vamos a trasladar un poco más
cercanos a la época a la que estaba haciendo referencia don José. Vamos a los años 50. Vamos a ver, las primeras imágenes corresponden a 1953 y luego seguidamente nos vamos a situar en el año 56. En el año 56, donde don José recordará, y muchos de ustedes, se produce lo de la nueva liturgia, que desaparece el sábado de gloria, y luego ya posteriormente nos vamos a adentrar en los años 60, y Castellanos nos va a recordar una problemática que hubo aquí en Málaga, que muchos recordarán, de que llegó hasta tal punto de que hubo pasos que se quedaban en la calle porque había una especie como de si no huelga, de incomodidad por los que tendrían que haber llevado a sus lugares los pasos, y hubo que echar mano, creo, a descargadores del muelle, etcétera, etcétera. Que los pasos antiguamente eran asalariados. Exactamente. Uno de los núcleos fundamentales que si le parece lo comentamos al final. Vamos a ver a continuación lo que he preparado. La grandeza de la solemnidad de Semana Santa en Málaga ha alcanzado su apogeo con el desfile de nuestro Padre Jesús de Viñeros, el único que ha entrado en la catedral procedente de la iglesia de las Catalinas. Antes del toque de oración, el cortejo emprende el regreso después de recorrer la calle de Larios y otras típicas vías malagueñas, donde su paso es presenciado con la mayor expectación. La procesión discurre por el célebre compás de la Victoria. Después de las sagradas efigies de María Santísima del Amor y Jesús el Rico, los malagueños y muchos visitantes extranjeros sumaron su emocionada devoción en una ceremonia digna de los más logrados y suntuosos desfiles procesionales del mediodía. Sí recuerdo que el Viernes Santo acababa, detrás del sepulcro venía la Virgen de los Servitas, de la venerable orden terciaria de Servitas. Entonces, en vez de ir a su templo, de donde salía, de San Felipe, la costumbre era llevarla a la catedral, ese Viernes Santo ya muy de madrugada, y allí quedaba expuesta a toda Málaga, y toda Málaga desfilaba durante todo el Sábado Santo lo que se llamaba el pésame a la Virgen. Y recuerdo con verdadera nostalgia que ya luego a las 8 o a las 9 de la tarde, cuando ya todos habíamos sentido la pena el Viernes Santo de que ya acababan las procesiones, todos íbamos a ver salir esa Virgen de los Servitas de la catedral para ir a su templo de San Felipe, y la acompañaba multitud de personas. Pero yo me acuerdo como de pequeño de que lo que más me llamaba la atención era ver una procesión más, porque lógicamente también llevaba sus tambores, etcétera, etcétera, y se veía otro tronito, un tronito chico, que el Servita siempre ha sido de trono muy pequeño, vamos, lo que aquí se suele llamar una janda, estilo carrete, muy propio de la Málaga muy antigua, de siglos atrás, y ella lo sigue, esta cofradía la sigue conservando. Pero para mí era una procesión más en ese Sábado Santo. Atraído por los programas de su Semana Santa, en Málaga se concentra el turismo internacional. El sol que ha dado nombre a la famosa costa, aunque solo a ratos, cumple con su obligación. Este año no se ha mostrado demasiado fiel a la hora de los cultos externos conmemorativos de la pasión y muerte de Cristo. Pero Málaga, que ha puesto siempre tanto celo en sus desfiles procesionales, vuelve a ver por sus calles el paso de hermandades y cofradías que escoltan a Cristos y vírgenes bajo un cielo plomizo y amenazante. Varios ministros y otras personalidades nacionales y extranjeras asisten a las procesiones. Magnificencia y fervor son las características de esta Semana Santa malagueña, cuyas cofradías ostentan títulos y dedicaciones insignes.
Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad va acompañada por la Legión Española. Las Dolorosas muestran su desconsuelo entre varales de plata y luminarias de cera virgen. Los pies descalzos sobre el pavimento mojado testimonian la piedad de los penitentes. La Marina de Guerra es hermano mayor honorario y acompaña el paso de Cristo yacente. Todos los tronos, por pesados que sean, son llevados a hombros de portadores en Málaga que siguen con fidelidad y esplendor el culto católico de la Semana Santa. En aquella época Málaga había empezado a notar lo que era esa crisis económica llevada al término de los hombres de trono. Hombres de trono que cada vez en menor cantidad, portando sobre sus hombros las moles que sacamos en Málaga en Semana Santa, empezaron a abandonar los tronos en la mediación de su itinerario, y esto llevó a muchas hermandades a tener que ayudar en algún momento a poder terminar el recorrido de alguna que otra cofradía que sufría casi de forma espectacular el ver que su trono se quedaba pues en medio de la calle. Era una Semana Santa, aquella de la segunda mitad de los 60, llena de problemas derivados por un lado de esa entidad que no era capaz de dar respuestas apropiadas para el momento, de una Semana Santa que sentía la incomprensión, marcadísima incomprensión de la Iglesia de esa época, que no llegaba a entender que una forma de religiosidad popular era la expresión que anualmente se veía en Málaga en Semana Santa. Una ciudad que tenía todavía sobre sí todas esas claves del militarismo, de la presencia político-militar en su celebración, empezó a agotar de alguna forma los propios recursos cofrades, al extremo de que los años 60 podríamos decir que son unos años negros, sobre todo los últimos años 60, unos años negros dentro del profesionismo malagueño. Estamos en Almáchar, pintoresco y antiquísimo pueblo de 3.000 habitantes enclavado en la serranía malagueña. En el enjalbegado de sus casas y en balcones y ventanas no faltan nunca las flores. Por estas calles pinas y angostas pasará la procesión de Viernes Santo. La gente se dispone a tomar posiciones. Los pasos y los tronos han de ser forzosamente de reducidas dimensiones por las dificultades que han de salvarse en el recorrido. En aquella época salían las procesiones por las calles estrechas, más toda la gente iban detrás, más otros iban por las calles viendo las procesiones, por las callejuelas, en fin, por sitios distintos. Y luego ya, últimamente ya ha quedado nada más que desde aquí, desde la iglesia, pasa por aquí, baja por la plaza del Santo Cristo y coge la calle para arriba. Este pueblo celebra así, con gran fervor, los cultos de Semana Santa. En Málaga, los legionarios prestan guardia a Jesús crucificado y acompañan a la imagen de la Soledad.
Sí, antes de nada, verdaderamente, qué autenticidad y qué belleza lo de Almarcha, ¿verdad? Es que esos son, los pueblos siguen guardando las tradiciones más que las capitales, porque los pueblos, aunque hayan avanzado y se han impuesto de una manera mucho más moderna en el urbanismo de hoy en día, pero el pueblo sigue teniendo todavía la raíz de pueblo y sigue teniendo la conciencia de pueblo y sigue teniendo fundamentalmente las costumbres que le han hecho útiles durante toda su vida. En la Semana Santa allí no ha variado, todavía puedes ir a pueblos, por ejemplo, a pueblos más chicos, pueblos más grandes, y siguen con las mismas tradiciones y siguen sacándolo exactamente igual. Hombre, tienen una cosa importante los pueblos, que lo que quieren fundamentalmente es ya las músicas. Antes no llevaban tanta música, pero ahora los pueblos buscan la manera de que vaya una gran banda de música, de que la Legión se desplace, de que sea otra compañía o una... Ha cambiado un poco, pero desde luego con el sustrato suyo sigue teniendo la misma religiosidad y el mismo fervor popular que tenían hace muchos años. Y en cuanto a los cambios y esa evolución que se produce con el paso del tiempo en la Semana Santa, ¿cómo se conserva mejor? ¿Ha ido para mejor o para peor? La Semana Santa ¿Ha perdido autenticidad? No, autenticidad no ha perdido. Por la Semana Santa de Málaga, concretamente, no te perdido autenticidad, lo que ha mejorado muchísimo. O sea, de la Semana Santa esta que hemos visto a su momento, del año 56, por ejemplo, sí, a esta de Semana Santa es completamente distinta, hasta tal punto de que hoy en día ver esa muestra gráfica nos dice de una manera clara y evidente la mejoría que ha habido en todos los órdenes. No solamente en este espacio del 56, sino del 36, de antes del 36 y del 26. Hay cosas que la Semana Santa, desde el punto de vista religioso, ha mejorado en un 100%. Hombre, todavía tiene que haber, como decía el obispo Suquía, claros y sombras, pero aunque haya esos claros y esas sombras, todavía existan algunas, ha mejorado mucho en el sentido religioso. Pero el sustrato fundamental de la vida de la cofradía y sobre todo de la organización de las cofradías en el momento de ponerlas en eso que unos llaman el desfile procesional y otros llaman la estación de penitencia, vamos, es igual, son dos términos, pero son casi equivalentes. Eso ha mejorado muchísimo. El orden, el número de nazarenos y el número de los portadores que llevan los tronos, porque los portadores que llevan los tronos antiguamente, salvo 2 o 3 hermandades, pues eran todos asalariados, y eso ha cambiado, y son hermanos. Yo recuerdo que cuando yo fui presidente de la agrupación de cofradías, era cuando se estaban provocando esos problemas que ahora se dice mucho, el problema del abandono de los tronos. No fue tampoco una masiva abandono de tronos, fueron algunos tronos que porque los portadores y los capataces o aquellas personas que llevaban los tronos decidieron en un momento que querían más dinero y las cofradías no podían abonarlo. Pero fueron 1 o 2 tronos los que se dejaron en Málaga, no fueron más. El resto fueron mejor o peor. Pero entonces fue cuando se le dijo a la juventud malagueña que había que cambiar aquel estilo de llevar los tronos por hombres que se les daban un jornal, entonces los jornales estaban en las 1.000, las 1.500, 2.000 o máximo 2.000 pesetas, que había que solucionarlo. Y se solucionó buscando los hombres de trono. Y yo les decía a la agrupación, si nosotros en el año 1946 sacamos el Cristo Coronado de Espina, que era el Cristo de los estudiantes, que salió por primera vez y salió llevado por jóvenes alumnos, entonces 16, 17 años que teníamos todos del Colegio de San Agustín, ¿por qué no iban las hermandades poco a poco entre sus hermanos, los colegios, los sitios donde había la juventud? Y ese fue el gran impulso que se le dio a las cofradías desde el punto de vista de la llevada de los tronos, de cómo van los tronos. Pero eso trajo otro problema, que fue el problema que al salirse de las filas de nazarenos, aquellos que iban llevando los tronos, nos quedábamos sin nazarenos. Y ahí, como bien ha dicho en el último pregón, la antigua alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, la mujer tuvo un factor importantísimo, porque esos puestos de nazarenos de vela, de nazarenos de insignia y de todo lo que era el conjunto de la cofradía, fue ocupado fundamentalmente por las madres, por las novias, por las amigas de todos los que llevaban los tronos. Y eso hizo que la Semana Santa, desde el punto de vista de orden y de religiosidad, cambiara en un 100%. Y afortunadamente en eso estamos. Ahora parece que están saliendo esos dientes de sierra que siempre ocurren en todas las organizaciones, diciendo que es que faltan algunos hombres de trono. Pero yo espero que esta Semana Santa todos los tronos estén ocupados por los cofrades, que son los que tienen que llevar los tronos, aquellos que de verdad lo sienten. Y la Semana Santa malagueña de principios del 21 sigue atrayendo turismo, como esas imágenes que hemos podido ver en los 60.
Sí, la realidad, matrículas de automóviles. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que hay que considerar. Mira, el año 21, cuando se funda la agrupación de cofradías, la funda don Antonio Baena Gómez. ¿Por qué? Porque las cofradías se habían diseminadas. El lunes santo, la hermandad tal, el jueves, el viernes, pero no estaban agrupadas. Entonces el cerero, que era el hombre que suministraba la cera, como es lógico, el que llevaba los carburos, porque había antiguamente muchas velas de carburo, eran una especie de carburos que llevaban, porque cobraban otros precios. Las bandas de música lo mismo, y don Antonio Baena lo que quiso es reunir las 18 o 20, no recuerdo ahora mismo el número de cofradías que entonces existían en Málaga, ponerla dentro de un marco que era la agrupación de cofradías, fundamentalmente para que saliera lo más económico posible todos esos gastos. No es lo mismo pagar una banda, contratar una banda, una hermandad, que contratar esa banda 10 hermandades o 7 hermandades. No es lo mismo pagar la cera en Colpernita y miles de cosas que se solucionaron, poniendo él su peculio, porque don Antonio Baena fue un hombre que hubo un momento que dijo, los dineros míos están aquí por delante, y hubo una Semana Santa que de aquel año 21, 22, 23, tampoco recuerdo la fecha exacta, se le costó alrededor de unas 12 o 13 mil pesetas, que aquello era un dineral para aquellos tiempos. Esa fue la fundación de la... ¿Y por qué? Dice, ¿y quién fue el que ayuda a que se haga la Semana Santa? Pues la Semana Santa la forma y la constituye y la hacen en Málaga fundamentalmente el comercio de la ciudad, viendo que una ciudad hermana nuestra, a través de su Semana Santa, tenía unos ingresos importantes a través del fenómeno de la Semana Santa. Y luego, a continuación, ellos empalmaban con otro fenómeno que era la Feria de Abril. Y entonces, el pueblo de Málaga, la gente de Málaga, pero fundamentalmente el comercio de Málaga, fue el que dice, bueno, ¿y Málaga por qué no va a tener estos ingresos? Y entonces, teniendo unas grandes cofradías como tenían entonces. Hombre, no las de ahora, pero en aquellos tiempos eran muy buenas procesiones. Y eso fue lo que se lanza, ese decenio que es del 21 hasta el 31, que es la época un poco de oro de esas pre-Semana Santa de aquella época, o sea, hasta que acaba el año 31 con los sucesos que hemos comentado antes, ¿no? Y luego ya del 31 al 36 ya hay un periodo, ese periodo de estatus, que es el periodo que yo te he contado antes, que en el 35 hablan con el que era gobernador civil, don Alberto Insúa, que era un hombre pues del gobierno, era del erruceño, del errucista, que se llamaba entonces, ¿no? Y salieron esas cofradías por la mañana. Y luego ya a partir del año 1940 ya empiezan a salir. Porque en el 37, cuando Málaga se hizo la liberación de Málaga, lo que entonces se llamaba la liberación de Málaga, la única procesión que sale es Servitas, que sale de la catedral a las 8 o las 9 de la noche, y fue una riada entera de Málaga. Málaga se libera el 8 de febrero de 1937, y esto fue allá por el mes de marzo del 37, era enorme, nada más que esa procesión hubo. Y al año siguiente, que fue en el año 40, en el 38, sale solamente Servita y el Sepulcro. Y ya a partir de 40 y 41 ya empiezan a salir las demás cofradías hasta el momento actual. Hasta el momento actual. O sea que verdaderamente es importante lo que se le ofrece al turismo, no solamente vienen en estas fechas de vacaciones por el sol y la playa. No. En aquella época... Les interesa también los desfiles. En aquella época venían más turistas a ver la Semana Santa, porque entonces el fenómeno turístico de la costa y eso era otro. Estaba un poco eso dormido. Hombre, yo te puedo asegurar que Torremolinos tenía un hotel, y no había más en aquella época. Yo he vivido en Torremolinos en aquella época y había muy poco. En el centro de Torremolinos no había nada, no había los, como ahora se dicen los extranjeros, que ahora hay, como le dicen en nombre vulgar, los guiris. Eso no existía. Nosotros jugábamos al dominó en el café central del Torremolinos. Y la playa había algunas personas, pero no hay... Porque en realidad, hablando de fiesta, de la gran fiesta de la Semana Santa, don José, ¿dónde termina lo religioso y empieza lo pagano? Eso es lo que hay. Ese punto es el punto que hay que dilucidar. Bueno, yo entiendo que lo religioso empieza desde el momento en que se hace una catequesis plástica con las hermandades para que la gente vea la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero claro, eso no tiene nada que ver para que haya otro grupo de personas que con motivo de las fiestas de Semana Santa o de la Semana Santa toman vacaciones y ellos pues no vienen a lo mejor a ver. Otros venían muchos extranjeros en aquella época porque se quedaban encantados con ver la Semana Santa. Y se quedaban y se llevaban en su retina ese espectáculo de la Semana Santa, que tiene un fondo religioso, que es el único y el fundamental, pero que no está exento de que haya otro fenómeno que no tiene nada que ver con la religión. Llamémosle un fenómeno cultural, un fenómeno social. Costumbrista. Un fenómeno costumbrista. Y visualmente muy atractivo, sobre todo para el que no está acostumbrado y no lo ha visto nunca. Fíjate, ahora se ven mucho menos extranjeros en Semana Santa
que se veían antiguamente. Sí, sí. Porque, y se veía muchísima gente de Madrid, muchísima gente de Barcelona, que ahora viene, porque esto no quiere decir porque Málaga está llena. Lo que pasa es que dicen que se ha llenado Málaga, como se ha llenado Sevilla, claro, vamos súper claro que se llena. Se llenan porque ya el pueblo está dispuesto a celebrar su Semana Santa. Y luego, al calor de esa Semana Santa, tiene el atractivo de todas esas personas que vienen de fuera. Y cada vez somos más, claro, don José, cada vez somos más los que estamos y los que vienen. Claro. Nos vamos un par de minutos a consejos publicitarios y enseguida estamos con ustedes. En Clínica Salus prestamos un servicio médico de la más alta calidad con los últimos avances en tecnología sanitaria. Nuestro objetivo Semana Santa malagueña del 2002. Y en el 2002, ahora mismo, en estos momentos, cumplen un papel fundamental prácticamente en todo, por no decir en todo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación ahora mismo han favorecido, ayudan a la difusión de la Semana Santa. Es más, y si me apura, voy a sugerirle algo. En la época en que no existía esa información que ahora se está dando constantemente día a día, incluso de los recorridos, de las procesiones, de las salidas, de los horarios, todo eso es bueno, se ha conseguido mucho más que, por ejemplo, en aquel principio del siglo XX, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero efectivamente yo siempre digo, y lo seguiré manteniendo, que gracias a los medios de comunicación social que hoy hay y al apoyo que ha tenido la Semana Santa de esos medios de comunicación social, la Semana Santa ha tenido un empuje verdaderamente vigoroso. Y sobre todo en estos últimos años. Mira, desde la llegada de la televisión. Yo me acuerdo que yo fui presidente en el año 1971 y lo que había era una radio que se llamaba Radio Juventud y Radio Nacional, y ya no existía más nada en Málaga. ¿Cómo va a ser eso lo mismo a lo que hoy hay de radio? Porque, claro, y lo que hay de televisión? Sí. Me gustaría diferenciar dos partes. Uno es la difusión de lo que es la fiesta y que eso produce de alguna forma más afición y más seguidores, y otra lo que es la información para los que verdaderamente les interesa los actos, ¿no? No, la información que da, si la Semana Santa no ha llegado al sitio donde ha llegado, fundamentalmente, aparte de la labor de los cofrades, que como es lógico ellos están en lo suyo, pero ha sido por el apoyo inconmensurable que ha tenido los medios de comunicación social. No le quepa la menor duda, y además se ha dicho, y lo dicen los medios agrupacionistas, lo dicen los cofrades, lo dicen todos. No es lo mismo cuando yo estaba de presidente, te decía, repetía antes en el año 76, donde solamente tenía un redactor que iba allí a la tribuna y preguntaba quién va acompañando al Cristo, quién es, que la autoridad sea a esta difusión que hay hoy a través de 20 cámaras de televisión, de 20 radios, bueno, 20 radios, yo es quizás una exageración, pero muchas radios, y sobre todo el apoyo incondicional que han prestado siempre. Si no fuera por los medios de comunicación social, probablemente la Semana Santa no hubiera llegado a donde está hoy. O sea, eso hay que agradecérselo a los medios de comunicación. Y yo creo que todavía los cofrades no están metidos en el sentido de que efectivamente eso es así, pero se darán cuenta con el tiempo de que esta revolución del año 78-80 hasta los años 2002 que estamos, esto ha sido debido fundamentalmente a los medios. ¿Qué valor creo yo que tiene un hombre que justamente en una época ya muy lejana, a principios de los años 60, se lanza a las calles de Málaga con una cámara de cine de aquellas pequeñitas de 8 milímetros, que todavía no existía en el Super 8. Don Antonio Roy. Antonio Roy, ese fue qué cariño le tengo. El primero que en Málaga empezó a hacer los primeros planos. Mira, yo tengo del año 1943, que fue cuando se corona canónicamente la Virgen de la Victoria. Yo ahora soy hermano mayor de la Real Hermandad Santa María de la Victoria, que es una cofradía de gloria, no tiene nada que ver con la Semana Santa. Bueno, pues nosotros mantenemos como un orgullo impresionante los 15 o 18 minutos que este señor hizo. Exactamente. De la coronación canónica de la Virgen de la Victoria, que fue un espectáculo en el parque, todo era también el año 43, estaba el fervor religioso, estaba exacerbado en aquella época, la Virgen de la Victoria no se había coronado, se coronó en el parque
y nosotros contenemos, como que nos costó mucho trabajo rescatarla, porque no lo tenía la hermandad, por fin luego tuvimos la suerte de que nos lo regalaran, y allí la tenemos. Y yo luego he dejado que hagan más ediciones de eso, ya se ha pasado a vídeo, y por tanto se han hecho una película que es desde que la Virgen sale de la catedral en la mañana de aquel 8 de febrero, pues fue el 8 de febrero del 43, va hasta el final del parque, donde su santidad y todas las autoridades, y el ministro secretario entonces general del movimiento, que fue el que vino, y todas las autoridades, y todas las fuerzas, tanto de lo que entonces era el regimiento, la Marina, la Guardia Civil, aquellas cosas que había antiguamente de falange, que eran falanges juveniles de Franco, y todo aquello que había, desfilaron con la Virgen de la Victoria, hasta dejarla en su santuario a las 7 de la tarde, porque el recorrido fue desde la catedral hasta el final del parque, allí se dijo la misa, se hizo la coronación, volvió la Virgen a la catedral, salió de la catedral a las 4 de la tarde y llegó a su templo a las 9 de la noche. Muy bien, pues este trabajo de don Antonio Roig es tener vista de futuro, y la verdad es que las imágenes que él de alguna forma conseguía con su pequeña cámara de 8 milímetros allá por principios de los años 60, pues es como el buen vino, cada vez que pasa el tiempo todavía tiene más valor. Entonces vamos a ver la Semana Santa en Málaga, y él lo hacía todo, hacía de operador, lo montaba, le ponía la voz y escribía los textos como este, que he hecho un resumen de un trabajo suyo, y dice: ¿qué pasa en Málaga, madre? Que han alfombrado de flores las calles y está la gente asomada a los balcones. Lo vemos, don Antonio Roig. ¿Qué pasa en Málaga, madre? Que han alfombrado de flores las calles y está la gente asomada a los balcones. Todos los años, al llegar la primavera, se celebra en Málaga la Semana Santa, conmemorando el sacrificio del Señor en el Calvario. Y al igual que en otras capitales, los momentos culminantes de la pasión son plasmados en bellos grupos escultóricos que a hombros de docenas de cofrades son paseados en triunfo y penitencia por las calles malagueñas. Una saeta levanta la escalera de sus voces y los oídos la escuchan correr por los corredores y acurrucarse temblando en misteriosos salones. La saeta es la copla andaluza que canta las penas del Señor y de su Santísima Madre, mientras las bellas malagueñas lucen sus galas bajo el aire cálido y perfumado. Las 30 cofradías que con 50 pasos desfilan durante la Semana Santa tienen un remoto origen. Algunas de ellas nacieron en los siglos XVI y XVII. Los penitentes deslizan sus tenebrosos recortes por un aire iluminado con ojos escrutadores. Realzan los desfiles ricos en seres debidos a famosos orfebres andaluces. Las mujeres también toman parte ataviadas con la españolísima mantilla.
Calle de Larios, tribunas, brocados, sillas, sillones, terciopelos, colgaduras, reposteros y uniformes. Los diferentes tronos o grupos escultóricos en su lento caminar van recordando el cautiverio del Señor y su tormento antes de despedirse del pueblo camino del Calvario con una emocionante bendición. Que ya lo han crucificado. Ved al Padre de los pobres clavado en cruz de madera, muerto lo mismo que un hombre. Cristo ha muerto. Siguen ahora el Cristo de la sangre, el de los milagros, y rodeado de sus caballeros cubiertos con blancas capas, el Cristo mutilado. Las procesiones vienen de los barrios más alejados, como la Perchelera de la Expiración, de cuyo templo salen las imágenes entre el fervor religioso de la multitud. En proeza inverosímil, los tronos giran en las estrechas callejas del Perchel sobre los hombros que duramente soportan los 6 u 8.000 kilos de peso. Detrás de los tambores forman en el desfile numerosos nazarenos que lucen valiosos ornamentos bordados en oro y en marfil. El trono del Señor es de oro y su imagen, obra de Benlliure. Tiene a sus pies una arqueta con tierra del santuario de la cabeza, ya que el cuerpo de la Guardia Civil es hermano mayor honorario de esta cofradía. Siguen huérfanos del benemérito cuerpo ante la imagen de la Virgen de la Expiración, soberbia talla de la Roldana. El trono es de plata y luce gran cantidad de capillitas y bajorrelieves. Es de notar el manto de esta Virgen, que mide 8 metros y fue bordado por 40 mujeres en 2 años con 100 kilos de oro. Detrás de la Virgen dan escolta fuerzas de la Benemérita, pues como ya hemos dicho, este cuerpo patrocina la cofradía perchelera. Ya vienen los mayordomos y los hermanos mayores
con sus báculos de plata y sus campanas de bronce. Los artífices de estos magnos desfiles son los hombres que en número de 120, 150 o más llevan sobre sus hombros los ingentes pesos de cada trono bajo el mando de un capataz que da sus órdenes al son de una campana. Las vírgenes son todas bellísimas, la del perdón, la del rocío, la de la amargura, la del rosario, la de la paloma, la esperanza, luciendo todas ellas ricos mantos bordados en oro y en terciopelo. El manto de las flores de ese año, ¿eh? El dibujo de las flores de las penas es una de las cosas más características de la Semana Santa de Málaga. Y muy bien recogido por don Antonio Roy. Sí, señor, magníficamente de manto. Mira, esta cofradía salió antes, antes de la de los estudiantes. Los estudiantes salieron para el 46 y esta fue antes, aunque se fue fundada anterior, pero salió 2 años antes. Y el primer año no tenían manto y la sacaron, le pusieron un manto de flores. El segundo año ya adquirieron un manto y le pusieron el manto. Entonces la gente protestó, que es lo que quería el manto de flores, y está con su manto de flores. Todos los años varían el dibujo, pero vamos, yo creo que una de las cosas mejores es que las flores de Málaga estén en el manto de una virgen. Yo lo encuentro como detalle característico de esa hermandad muy bonito. Muy bonito, y el valor que tiene el poder ver imágenes en movimiento, no en fotografía de años pasados. Y en aquella época. En aquella época. Eso tiene, ¿tú te acuerdas del empezamos por el Cine Nick, después pasamos al Pate Babi, del Pate Babi al de los 8 milímetros. Y luego al Super 8. Y luego al Super 8 y ahora ya donde estamos. Pero 16, es que eso es la evolución de la vida. ¿Quién nos iba a decir hace 25 o 50 años que íbamos a tener el problema que hay con los ordenadores hoy en día? Nadie. Y hoy en día, sin embargo, el que no tenga un ordenador o que no tenga un medio de eso, está perdido. Para las cosas más pequeñas. Y los que son, porque ser cofrade no solamente es una semana, es todo el año, ¿verdad? El auténtico cofrade, que es auténtico cofrade de los 365 días del año. Sí. Luego vienen otro tipo de cofrades, que son aquellos cofrades que se acercan en la época de la cuaresma. Unos le llaman cuaresmero, otros le llaman capillita, en Sevilla le llaman capillita, cada uno le llama de una manera, que son los que en el momento que ya van a arreglarse los tronos y van a borrarse las de, y van en las casas hermandades, empiezan a llenarse de gente, pero el verdadero cofrade es cofrade de los 325 días del año, no tiene más remedio que hacerlo así, porque además la cofradía la tiene que llevar alguien, tiene que llevar una junta de gobierno, que es la que la lleva, y esa tiene que trabajar a lo largo de todo el año, porque es la única manera de poder obtener los medios suficientes para poner una procesión en la calle. Aunque la agrupación de cofradías, que es la que lleva todo el control de Silla y Tribuna, le da una subvención a cada cofradía, según sean de 1 o 2 pasos, pero el resto del dinero lo tienen que buscar los cofrades, y los cofrades tienen que buscar esa junta de gobierno. Esa junta de gobierno está compuesta por 40 o 50 miembros en cada una de las cofradías, y luego aparecen esos, que son los que llegan a última hora, que pues yo quiero, los que están nada más que pendientes, pero eso ya se está también perdiendo, y hoy en día las cofradías se trabajan muchísimo, y las casas de hermandad que se han abierto han traído como consecuencia que en vez de estar dispersos, tirados en un sitio, reunidos en bares para hablar de sus procesiones, tienen su sala, tienen su sala de televisión, tienen su sala de reuniones, tienen sus despachos, las túnicas se conservan y todo se conserva mucho mejor. La Casa de Hermandades es el fruto de tener los tronos guardados perfectamente bien durante los años, no hay que desarmarlos, sino que se meten enteros y eso ahorra muchísimo dinero también y se conserva de una manera esplendorosa. La Casa de Hermandad debe ser un centro de reunión donde las cofradías, donde los hermanos de las cofradías estén
presentes en todos los actos. Y que está en permanente funcionamiento todo. Deben de estar en permanente. Unas están más, otras están menos, con conferencias, con cosas religiosas, con cosas no religiosas, puede haber de todo, con una especie de casinito, no es casino, pues, sino que tienen también unos juegos de dominó, de parchís, de lo que quiera que sea, donde se fomente fundamentalmente el espíritu de amistad y donde se fomente el espíritu de unión y el nexo de unión que hay entre cada uno de los miembros de la hermandad, reflejándose todo en los cultos, tanto públicos como no públicos, que tiene la hermandad a lo largo de los años. Ten en cuenta que una hermandad no solamente es el momento de salir a la calle, ese es un momento culmen, pudiéramos decir, o cumbre, ¿no? Pero a lo largo del año tienen que tener, y tienen casi todas tienen, sus triduos, sus quinarios, sus conferencias cuaresmales, sus conferencias de formación de la juventud, formación del espíritu cofrade, que eso es lo que tienen que desarrollar. Muy bien. Y un cofrade de todo el año y de toda su vida, ahora a 3 días del inicio de la Semana Santa, ahora está nervioso. ¿Qué siente? Ahora está nervioso, ¿no? Nervioso por 3 razones fundamentales. La primera, porque el cofrade que es cofrade le da igual ir con una vela que ir con una insignia o con una cosa de más peso o ir debajo del trono del Cristo, ¿no? Cada uno en su sitio. La juventud es la que tiene que dar la pauta y la que tiene que irse metiendo en las cofradías cada vez más, porque ya los que están por encima de los 60, 65 años, el relevo tiene que producirse. El relevo tiene que producirse de una manera paulatina, para que no haya trauma, ni de los más mayores, ni de los de medio, ni de los más jóvenes. Los más jóvenes, como siempre en toda la juventud, es revolucionaria y muy impulsora. Entonces quiere quedarse con la cofradía. Eso tienen que arreglarlo, pero eso normalmente en las cofradías nuestras no pasa eso. ¿Y en Málaga lo más natural, lo más normal es que pase la tradición de padres a hijos? Eso era antes, sí, justamente es así, porque claro, teniendo en cuenta que el cofrade se va haciendo, nace porque su familia es cofrade, y se va haciendo a través de lo que en cada uno en sus casas le indican, bien por la parte religiosa, sino por la parte del estímulo de las cofradías. Las cofradías hubo un tiempo anterior, muchos años antes, en que eran de grupos de familia. Por ejemplo, la cofradía tal, pues estaba la familia tal, la familia cual. Después la otra cofradía, la otra familia, y así. Pero eso ya se ha ido cambiando. Hoy en día están los grupos que son los que dominan las cofradías, un grupo de más mayores, unos grupos medianos llamo yo entre los 40 y los 50 años. Los más jóvenes son los que están en los 17 a los 27 años. Y ya los mayores, los que ya estamos pasados de todo eso, pues estamos en la cofradía, como yo estoy en la mía de los estudiantes, pues colaboro con todo lo que me piden, estoy a todo lo que ellos quieren, pero jamás intervengo en cosas. Solamente cuando hay algún problema y vienen y te preguntan, pues tú das tu opinión y ya está. Pero la realidad es que la cofradía de los estudiantes, que tiene una junta de gobierno de 45 o 50 miembros, el mayor miembro de la edad media de ahí es de 30 años, 25 o 30 años. O sea, quiere decir que esa, por ejemplo, la lleva la juventud. Y cofradía que no sea capaz de integrar a la juventud dentro de sus filas, tiene un mal. ¿Y el papel de la mujer malagueña hasta dónde llega en la Semana Santa? No, el papel de la mujer malagueña, el otro día en el pregón de doña Celia Villalobos, ella hablaba durante un tiempo, habló sobre la importancia de la mujer malagueña. La mujer malagueña, como es lógico, la mujer malagueña, la mujer de cofrade, debe de tener un puesto importante dentro de las cofradías. Y debe de tenerlo por una razón, porque ella es la que orienta a los hijos, la que está pendiente, que a pesar de que ya el rol en la familia ha cambiado y el padre ya interviene mucho, antiguamente el rol lo tenían las madres, porque el padre era un hombre que lo que estaba tenía su trabajo y se preocupaba, aunque se preocupara de los hijos, todo lo que llega a preocuparse. El estado matriarcal. Exactamente, había un pequeño matriarcado. Hoy en día estas dos vertientes se están uniendo, estas dos paralelas se están uniendo porque, claro, muchas de las madres trabajan y los padres trabajan. Entonces de ahí debe de salir del cariño y del fervor que tengan los padres si son cofrades para que sus hijos sean cofrades. Eso no quiere decir que haya familias que no son cofrades y salen los hijos muy cofrades. Y otras familias que son enormemente cofrades y los hijos no son cofrades. Celia Villalobos decía el otro día en su pregón que la mujer era la que había hecho y que el futuro de la Semana Santa estaba en la mujer. Y yo no digo que no. Pero ella se refería también a que antiguamente la mujer servía en la cofradía de la más que para estar en las bolsas de caridad. También lo ha dicho Paloma Sánchez, la mujer de Jesús Saborido, que lo único que hacía es estar en las bolsas de caridad. Están en distintos sitios,
y aparte de las bolsas, pues estaban en los arreglos de los trapitos de la Virgen, las cosas esas, o sea, todos los mantos y todas esas cosas. Pero eso ya ha cambiado. También hay que tener en cuenta que en aquella época, yo me refiero a la época mucho más antigua, del 50 para atrás, en que es que la vida de la mujer ha cambiado completamente en España. Y el sistema que tiene hoy en día esta vida de la mujer antiguamente, yo te lo digo porque yo he conocido mi familia, pues nosotros íbamos a los toros y mi padre nos bajaba a los toros, a mi hermano y a mí, y saludábamos a mi madre desde el balcón diciéndole adiós. Mi madre no iba a los toros y luego iría a lo mejor al teatro con mi padre, pero lo normal era que la mujer no saliera tanto como ahora. Pero si hoy en día la mujer está totalmente en la calle, al variar todo ese rol, pues claro que sí, ya hay una hermana mayor y tendrán que venir más hermanas mayores, y será bueno que haya hermanas mayores, porque ¿por qué no van a llevar las mujeres que ha cometido y que está en tantos sitios en la vida, en toda la vida social española? Pues también tendrán que ser, y yo creo que sería que haya una hermana mayor no quiere decir que no haya dentro de 20 años o dentro de 10 años 4, 5, 6 hermanas mayores. Este año ha habido una pregonera. Había una pregonera, la otra pregonera anterior fue mi hermana María Victoria, y anterior a mi hermana María Victoria, fue de las primeras pregoneras que dio la Semana Santa de Málaga, fue Millán Astray, la hermana de Millán Astray. O sea, son las 3 mujeres pregoneras que hemos tenido en la Semana Santa. 3 pregones bellísimos. Yo el primero, el de la primera Millán Astray, y ese casi lo he leído, pero no lo vi. Mi hermana lo vi, y fue un pregón, a mi gusto, muy bonito. Y yo he visto en el pregón de Serie Villalobos, que ha habido sus proyectos, sus pregones, sus cosas, cada uno ha dicho. He encontrado un pregón dentro de lo que cabe, normal, muy bien dicho, dicho con un gran afecto y sobre todo con un sentido bastante católico, bastante cristiano de lo que es la vida de las cofradías. Me encanta escucharle porque es toda historia. Sí, es así, pero es que esto lo hemos vivido hace 4 días. Claro. Y ha habido unas polémicas, que esas polémicas no sirven para nada, para lo único que sirven es para empocilgar y para los momentos. Siempre cuando llegan los momentos de la Semana Santa, previo a los momentos de Semana Santa, siempre hay algo, siempre tiene que haber algún motivo que busque una polémica. Y yo creo que la Semana Santa no debe ser polémica, la Semana Santa es religiosa, fundamentalmente religiosa, y todo el que crea que la Semana Santa es un fenómeno distinto al religioso está completamente equivocado. Es religioso, y dentro de lo religioso la gente se tiene que comportar como verdaderos cristianos. Hay una parte grande del público, como he dicho antes, que a lo mejor lo ve por la admiración que siente por ver catequéticamente un paso, y esto qué significa. Yo recordaré, fíjate como dato curioso, que cuando salía el Cristo mutilado, que representa una época de la historia de España, que ya pues pasó, pues hubo unas reuniones y yo fui el hombre bueno que intentó unir las dos posturas que había. Por un lado la postura de los mutilados de guerra, se decía entonces por Dios y por la patria, se dice todavía, y lo otro era los mutilados de guerra de la República. Y hubo unas reuniones en mi despacho, en mi consulta, hubieron unas reuniones, no llegaron a un acuerdo. Pero lo que pedía fundamentalmente aquel señor republicano era que él lo que no quería que su hijo o su nieto, este señor ya era mayor que su nieto, el día de mañana le preguntara, abuelo, ¿y por qué a ese Cristo le falta la pierna? Y eso es lo único que ellos pidieron. Claro, eso no se llegó a un acuerdo porque entonces eso era ya por los años, me parece que era por el 77 o 78, y no está. El Cristo mutilado pues se ha quedado, hace una cosa preciosa, que es la catedral, un Vía Crucis, que es uno de los Vía Crucis más bonitos que se hacen en la catedral, con una orquesta que lo montan muy bien, y es una cosa preciosa, pero hemos perdido ver esa imagen de Semana Santa en las calles de Málaga. Pero yo comprendo que esto trae como consecuencia el que más gente va a la catedral, porque yo cada año que voy va más gente a ver esa cosa tan bonita que es el Vía Crucis del Santo Cristo mutilado. Pero desgraciadamente lo hemos perdido de momento, yo no sé eso si tendrá arreglo o tendrá arreglo, de momento lo hemos perdido. Pero fíjate qué cosa más curiosa, era un señor republicano, él decía, él me lo decía, es que yo no soy católico, pero yo no tengo ningún inconveniente en integrarme, siempre y cuando no tenga yo que decirle, darle una explicación a mi nieto de por qué ese Cristo le faltaba la pierna. En aquel momento, pues las circunstancias no hicieron posible que se reintegraran los dos grupos, pues los dos grupos estaban formados. Bueno, el grupo fundador era los caídos por España, en la guerra de España, y los otros eran los contrarios,
que eran los militares de la República. Pero en aquel momento se podía haber unido a eso, y eso al poco tiempo fue cuando vino la gran reconversión y el gran boom de la historia de España, que yo creo que como eso no lo vamos a encontrar en la vida, de que un Estado, que era un Estado no totalitario, pero en fin, un Estado fuerte, un Estado, cada uno puede entender como quiera, hemos llegado a una democracia en la que estamos y no ha pasado nada. O sea, yo honradamente creo, y esto no es meternos en política, es decir las cosas tal como son, que esto ha salido a tenor de este problema de esa cofradía. Pero vamos, esos son problemas que yo creo que el tiempo, y cuando desaparezcan todos los que tomaron parte en un lado y en otro, y haya una nueva juventud, una renovación, esto se tiene que... Total. Claro. Pues todavía, yo muchas veces digo, todavía nos teníamos que ir mucho, yo no hice la guerra, no fui a la guerra, pero todavía quedan gente y quedan... Sí, pero somos de la posguerra. Somos de la posguerra. Que la posguerra... Es peor que la misma. No sé qué es peor, pero luego fue terrible la posguerra. Sí. Don José, muchísimas gracias. Nada. El tiempo se nos ha terminado. Muy bien. Porque, como usted bien sabe, estamos realizando un formato más reducido, muy bien, pero que ya el siguiente programa volvemos al anterior, de acuerdo, con la participación. Pero yo antes de terminar le voy a pedir un favor. Dígame. Le voy a decir que me aconseje a mí personalmente un día, una hora y un lugar de Málaga para yo ir este año y ver algo de la Semana Santa. Algo de la Semana Santa. Hombre, cualquier día que vaya es muy bueno, pero en fin, yo me gustaría, por ejemplo, en cofradía me gustaría que viera la salida de las penas. En la plaza donde mismo está, en la calle Nosquera, donde está la agrupación de cofradía, es una salida bellísima. ¿Día y hora? Esa normalmente debe de ser el martes santo, que es cuando sale esa cofradía, ya sobre las 6 de la tarde. Es una preciosidad. También muy cerca, el miércoles santo, de la plaza de San Francisco, sale la Virgen de la Paloma y el Cristo, nuestro Padre Jesús, de la Puente o del Puente, porque el puente o la puente es lo mismo, que sale por una calle también muy estrechita, de la plaza de San Francisco y hace su entrada en carretería también, en un sitio precioso. Y luego, pues miles de cosas, porque hay miles de sitios en Málaga, pero vamos, eso muy es bien. un sitio bueno. Muchísimas gracias. Nada a usted. Pues le haremos caso a don José, atencia, y a ustedes les pido que me hagan caso a mí y que vuelvan a sintonizar Canal Costa del Sol el jueves, no el jueves que viene, que estamos de Semana Santa, sino el siguiente jueves, creo que es día 4 de abril, donde nuevamente volvemos a nuestro formato habitual, de alrededor de 1 hora y 3/4, y donde les pido que hagan lo que hacían habitualmente, llamarnos por teléfono y participar de lleno en el programa. Muchísimas